La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Respecto a las noticias que han ocurrido durante las últimas semanas, la sedación paliativa al final de la vida no es ilegal, ni es eutanasia, ni eutanasia indirecta o enmascarada. Esperamos que la triste partida de Luis contribuya a informar de estos delicados temas. Es parte de lo que dice la carta al director que envió un conjunto de profesionales a El Mercurio para hablar sobre esta temática que dejó un debate respecto al video de Luis Larraín en vida y que conmocionó a mucha gente. Para conversar sobre esto y preguntarle todos los detalles, estamos junto a Daniela Rojas Miranda, ella es psicóloga especialista en psicooncología y cuidados paliativos y también docente de la UDP. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, felices de tenerte. Gracias por acudir a nuestro llamado tan rápido porque es un tema que no queríamos dejar pasar de esta semana. Ya casi se cumple una semana en la partida de Luis Larraín, pero leyendo las preguntas de nuestros auditores, existía esa duda. Cuando Luis Larraín dice, hablé con mi familia para que me sedaran, empezaron a ocurrir diferentes conversaciones. Primero, ¿esto es eutanasia? En Chile no está legalizada la eutanasia. Y por otro lado también había gente que asumía, que se imaginaba de que Luis Larraín quizás habría ido a otro país a realizar esto. Pero no, es sedación paliativa. Y cuéntanos tú, Daniela, de qué se trata y por qué también surge la necesidad de mandar esta carta al director junto a las compañeras que lo redactaron. A ver, surge la necesidad de mandar la carta justamente porque vimos que venía una ola de confusión y de desinformación que nos parecía importante empezar a aclarar y empezar a poner ciertos temas en los que nosotros trabajamos permanentemente y que en realidad no se conversan mucho socialmente. Lo vimos también como una oportunidad, creo que ahí Luis nos dio esa posibilidad a través de sus testimonios de poder hacer estas diferenciaciones. Estos temas generalmente no se conocen porque no hablamos de la muerte, no hablamos del proceso de fin de vida y no tenemos claridad respecto a cuáles son las opciones terapéuticas al final de la vida y creemos que en realidad son muchas menos de las que de verdad tenemos a disposición. Qué interesante, y la sedación paliativa es una de ellas. Sí, total. Tú, Daniela, te vas a un poquito más atrás, a algo tan básico como que no hablamos de la muerte. Sobre todo en Chile, ahí hay un tema cultural. Hay algunos otros países, otras culturas, valga ahí la redundancia de que sí se hacen más cargo, sí lo hablan, pero en Chile sigue siendo un temazo, un tema bastante tabú. Simplemente hablar de la muerte, que es hacia donde todos vamos, es la única certeza que tenemos. Y empezar a conversar de eso es fundamental. Por ahí también surge la necesidad de escribir esta carta, como tú decías. Exactamente, y de diferenciar los conceptos. Total, porque también el tema de la eutanasia, bueno, llevamos muchos años conversándolo, las autoridades ahí desde sus diferentes perspectivas haciéndose cargo o no, pero claro, desde esa perspectiva de Luis Larraín, de activista, hizo hasta el último minuto, hasta su último contenido en redes sociales, ese activismo para generar esta conversación. Ustedes lo dicen en la carta. Sí, exactamente. Y por eso nos parecía importante poder hablar de un procedimiento que es la sedación paliativa que se realiza en el marco de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están ya insertos en Chile con un programa desde el 2005 aproximadamente para pacientes con cáncer y desde el 2021 para todo tipo de pacientes con la ley de cuidados paliativos universales. Y es un procedimiento que busca bajar los niveles de conciencia del paciente para aliviar algún síntoma que no hemos podido manejar con las herramientas que disponemos, que son muchas. Los cuidados paliativos es una especialidad que busca el alivio sintomatológico, el otorgar confort, comodidad y alivio al sufrimiento durante el proceso de enfermedad y sobre todo al final de la vida. ¿Y ese proceso no es ilegal como la eutanasia? No es ilegal, es una sedación. Hay otros procedimientos a los que uno tiene que someterse que te ponen sedación, no sé, una endoscopía, por ejemplo, que hacen
en términos muy, muy simples, que tú te duermas, pero que no tiene como resultado la muerte. La muerte llega por la enfermedad que tú tienes de base. Entonces es como que esperaras ese momento estando sedado, que no es lo mismo que la eutanasia, que si bien hay algunas diferencias conceptuales y legales en los países que está legalizada la muerte asistida, que puede ser la eutanasia o el suicidio asistido, sí se enmarca dentro de una petición expresa del paciente consciente, capaz y a repetición, ¿cierto? En una enfermedad que puede ser progresiva, incurable, con tiempo de vida limitado, donde hay también un sufrimiento refractario, o sea, que no se ha podido resolver de otra manera, pero donde tú provocas la muerte con la intervención, ¿sí? Entonces, Claro. no, es muy distinto. Tú aquí es distinta la intención. En una tú buscas sedar para aliviar el sufrimiento y en otras buscas la muerte, ¿cierto? Es distinto el procedimiento, son distintos los medicamentos que se aplican y es distinto el resultado. Acá el resultado es la sedación hasta el minuto de la muerte, que no es provocada por la sedación, y en la eutanasia tú provocas la muerte a través de otorgar ciertos medicamentos a dosis letales para que ocurra en el menor tiempo posible. Perfecto, esa es la diferencia. Pero ustedes también generan esta carta para abrir la conversación y más allá de especificar a qué se refiere cada uno de los conceptos y de los hechos, finalmente, me imagino que también lo hacen con la necesidad de que las personas también lo conversen en sus casas, porque deben haber muchos casos, imagino yo, ahí tú me corriges, de gente que quizás está en la situación pero que no tiene idea de esta diferencia. Por lo mismo, porque también hemos hablado tanto de eutanasia que nos imaginamos que cualquier tipo de estos casos vendría siendo eso, eutanasia, vendría siendo algo ilegal, y por eso también llamó mucho la atención, bueno, el caso de Luis Larraín nuevamente, porque uno imaginaba que no era parte de lo legal en nuestro país, y mucha gente que debe estar en estos momentos en una situación similar quizás no tiene la idea que tiene acceso a esto. Exactamente, y ahí lo que tú planteas es fundamental, ¿no? Porque creemos que todo es eutanasia y creemos además que no existe otra forma de muerte digna, como se ha llamado, que preferimos hablar incluso de muerte en paz, el tema de la dignidad como que se ha dibujado un poco en el mundo por justamente hacer un sinónimo entre eutanasia y muerte digna. Cuando no toda eutanasia va a asegurar una muerte digna, ni toda muerte digna va a ser a través de eutanasia, ¿no? Los cuidados paliativos buscan también la muerte en paz y en tranquilidad. Y como tú dices, mucha gente no lo sabe, desconoce esto. Han llegado muchísimas preguntas de familiares, de personas que tienen a sus seres queridos enfermos y que no saben si esta es una alternativa o no. Y la verdad es que es una alternativa que no es tan frecuente porque muchas veces se alcanza el alivio de la sintomatología a través de las vías que tenemos disponibles. Claro. Pero cuando eso no es posible, es una posibilidad que es importante conversar con los equipos tratantes, no solo en el momento, también para el futuro, ¿cierto? En el caso de que nos encontremos en un escenario en que haya un sufrimiento que no podemos controlar por las herramientas que tenemos y que podamos conversar si es posible la sedación paliativa. Ahí tú tocas un punto súper relevante y también desde tu perspectiva como psicóloga especialista en la materia, porque la conversación que se tiene que generar con las personas de tu entorno cuando estamos quizás recién enterándonos de alguna enfermedad así, o cuando vamos encaminándonos a una situación peor, como fue el caso de Luis también, que él iba contando cada uno de los avances o retrocesos en cuanto a sus tratamientos, etcétera. Le hizo muy parte a la comunidad, como siempre lo hacía, de todo esto, a su comunidad, en este caso en Instagram, en las redes sociales, pero quizás no todo el mundo, bueno, no, es así, la gente no tiene esos medios para proyectar y estar en contacto con un montón de personas, sino que es más que nada tu núcleo cercano. Y ahí, ¿cuándo hay que conversarlo? ¿Cuándo hay que decir, mira, a mí me gustaría esto, en el caso de, yo preferiría esto, o la verdad,
yo no quiero llegar a este nivel de dolor, porque también, bueno, tú te especializas en eso, en los temas del dolor. La gente aquí está comentando a través de nuestro chat, dicen el derecho a no vivir con dolor, que es fundamental. ¿En qué minuto hay que tener esa conversación, esa comunicación con la gente más cercana? Hoy día. Hoy día mismo, no esperar. Hoy día mismo, no esperar. Ojalá que podamos hablar de la muerte, que podamos hablar de nuestras aprensiones, de los temores que tenemos y de lo que quisiéramos. Tenemos, claro, finalmente esto nos pilla por sorpresa cuando estamos en una enfermedad avanzada, por ejemplo, y tenemos que tomar decisiones y a veces ni siquiera alcanzamos a tomarlas, ¿no? Y tienen que a veces la familia y los seres cercanos tomarlas por nosotros. Ojalá podamos conversarlo siempre, porque además es un tema que puede ir cambiando a través de la vida. Los distintos desafíos y hitos vitales pueden hacernos cambiar de perspectiva, la maternidad, la paternidad, nuestros padres añosos, etcétera. La misma enfermedad puede llevarnos a cambiar la perspectiva y poder ir reformulando estas ideas. Entonces es tan importante que lo podamos ir conversando, que conversemos qué nos gustaría, que conversemos qué no nos gustaría. Y si estamos en el escenario de una enfermedad avanzada, poder conversarlo también con los equipos, proyectándonos, ¿cierto?, hacia el futuro. Y hoy día hay elementos para eso. Tenemos las voluntades anticipadas, ¿cierto?, que es un documento que uno define, ¿cierto?, lo que uno espera para el proceso de fin de vida, pero es el resultado de un diálogo, ojalá permanente, profundo y en la confianza de la relación clínica con los tratantes, ¿sí? Y podemos planificar esa atención y ese futuro cuando estamos pasando y transitando por una enfermedad de estas características. Sí, de todas maneras. Hay otra cosa que me gustaría puntualizar que ha aparecido mucho. Se nos cortó ahí un poquito la comunicación, pero ¿quieres acotar otro punto? Oye, un privilegio, que es como un privilegio del sector privado, por ejemplo. Eso mismo te iba a preguntar, Dani. Los cuidados paliativos están mucho más desarrollados, incluso el sector público se han ido instalando importantemente en el sector privado, pero hemos ido aprendiendo y mucho a través de los cuidados paliativos en el servicio público. Qué relevante eso. Estamos junto a Daniela Rojas, psicóloga especialista en psicooncología y cuidados paliativos. Te iba a preguntar lo mismo, porque, bueno, tú te anticipaste, pero surgió mucho esta conversación, ya que en el video de Luis Larraín, su último video, él aparece con ropa, con vestimentas que dicen Clínica Las Condes. Y me llamaba eso a mí también la atención desde el periodismo, que leíamos los comentarios y la gente decía... claro, pero esto pasa porque él estaba en la Clínica Las Condes, desde el desconocimiento, desde la ignorancia también que finalmente todos tenemos respecto a esta materia. Quizá uno imagina y lo asocia a que una persona que tiene la posibilidad de atenderse en ese tipo de clínica tiene también la posibilidad, bueno, finalmente, y para decirlo en lo básico, de no llegar a sufrir tanto, pero no, y es súper ahí también importante que las autoridades se hagan cargo de empezar a difundir esto y que no sea materia de la gente que se ve ya en la situación más extrema. Exactamente, y que no sea ojalá reactivo a este tipo de casos, ¿no? Que empecemos a instalar estos temas, y esta es una tremenda oportunidad para poder hacerlo, porque además no es solo la sedación paliativa. Ayer conversábamos en una instancia con algunas colegas y decíamos, bueno, y cuando logremos además... informar respecto a que existe el rechazo de tratamiento y que tú puedes decir que no a un tratamiento y eso tampoco es una práctica eutanásica, o que tú puedes adecuar los efectos, los tratamientos, ¿cierto?, los esfuerzos terapéuticos al final de la vida y ir sacando tratamientos que van a empezar a ser desproporcionados o causar más sufrimiento, y que tú también puedes hacer eso y que los equipos hacen eso y que eso tampoco es eutanasia. Hay cuidados al final de la vida que no tenemos, como tú decías, que no tenemos conocimiento y que debemos ir instalando ese tema, los profesionales, las autoridades, pero también la ciudadanía a través de conversar más de estos temas. De la muerte con los entornos, ¿no?, más cercanos. De todas maneras, conversar de la muerte con entornos cercanos, y yo me imagino ahí también, Dani, que, bueno, tú lo mencionabas, pero hay que hablarlo hoy. Hay que hablarlo hoy, quizás cuando asociamos el concepto de la muerte a alguien,
es a las personas más grandes. Pensamos en la muerte y la asociamos con la vejez, la asociamos con las personas que, claro, están más cercanas a ello naturalmente, pero el mismo caso de Luis Larraín nuevamente nos dice que no, una persona tan joven se vio en la necesidad de también llevar a la luz esta conversación. Y claro, como activista, es que es impresionante como hasta el último minuto él lo hizo. Pero también quizás en las familias, tú como psicóloga lo puedes decir, cuesta más tener esa conversación porque personalmente yo la he tenido con mis padres, pero cuando es como, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Y es un tema muy doloroso, decir, no, es que eso no va a pasar. Bueno, sí puede pasar. Algo tan básico y que todos lo imaginamos, pero yo puedo ir cruzando la esquina y me puedo morir. Estamos todos expuestos a eso. Por eso hay que conversarlo hoy y transversalmente, a cualquier edad. Lo que tú decías, en la maternidad, por ejemplo, no solo en los casos más de situaciones complejas, sino que en todo tipo de casos, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo creo que es algo súper necesario. Tú dices, en el entorno de la familia también es súper relevante poder preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, si los tenemos cerca, para poder también tomar decisiones en esos momentos que son de una alta carga emocional y que muchas de estas decisiones tienen una alta carga moral también, porque no tenemos claridad si estamos cometiendo algún ilícito o algo inapropiado en términos éticos, o que estamos privando de cuidados o de la vida de nuestros seres queridos. Y la verdad que lo que buscamos es todo lo contrario, ¿no? Es dar justamente los mayores cuidados en respeto a las preferencias y a los valores que tienen las personas en el proceso de fin de vida, para acompañarlos y que sea una muerte lo más en concordancia con lo que esa persona deseaba y esperaba. Sabemos que no siempre se logra. Hay mucha gente que también me ha dicho a través de las redes sociales, a mí no me pasó eso. Mucha otra que también lo ha dicho que sí. Y nos falta evidentemente por avanzar, pero tenemos muchas herramientas hoy día también. Por eso es tan relevante esta carta al director que ustedes mandaron. Aquí hay un caso, un auditor nos dice, Víctor Dredd, dice: mi padre murió de cáncer de estómago, de dolor y de hambre en el hospital público. Jamás le dieron la opción de anestesiarlo y no le pusieron el parche de morfina, sino hasta el final. Casos como él hay miles en nuestro país. Sí, y también es claro, y van a pasar, como hay muchos otros casos en otras especialidades y frente a otras patologías, que también nos queda mucho que avanzar, y sobre todo después de la pandemia, evidentemente tenemos una mella y ciertos cuellos de botella que a nivel mundial se han ido generando por lo que tuvimos que hacer frente, ¿no? Por la crisis sanitaria. Y evidentemente que hay casos que lamentamos muchísimo que sigan sucediendo por desconocimiento, por falta de preparación, por tantas cosas, ¿no? Y necesitamos ir avanzando también en eso, pero quiero dejar también la confianza de que existen los cuidados paliativos, de que es una especialidad, de que hay protocolos, de que no es antojadizo, de que no son de llegar y poner un medicamento o lo que sea para hacer lo que estamos haciendo, para la sedación, para el alivio del sufrimiento, etcétera. Hay respaldo de la evidencia científica, hay protocolos estructurados, definidos para estos procedimientos, y claro, y tenemos que conocerlos para poder preguntar, no necesariamente lo vamos a requerir para si en algún minuto lo llegamos a necesitar. Por supuesto, porque cuando uno se ve enfrentado a una situación así, personal o familiarmente, se te viene el mundo abajo. Esa es la realidad. Por mucho que tengamos el tío que tuvo el cáncer, la persona que estuvo en una situación similar, es diferente cuando le pasa a alguien muy, muy cercano, a tu pareja, a tus papás, a tus hijos o a ti mismo. Y uno se deja llevar, tal como tú decías, como por lo que te va diciendo el médico como de cabecera de esta situación. El médico que es el que te dice finalmente cuál es el diagnóstico y te va acompañando en este camino. Pero quizás pocas veces pensamos cómo abordarlo desde la salud mental. Y también hay que tener los medios muchas veces para hacerlo. Y no es porque sea tu expertise, tú eres especialista en oncología y cuidados paliativos, pero ¿a quién hay que acudir en esos casos? La última pregunta, pero quizás tú me dices en una segunda instancia más a la psicología, pero más allá del médico que me está orientando con el tratamiento, etcétera, si tengo la posibilidad, ¿a dónde voy? ¿A un psicólogo experto en esto o a algún otro experto?
Si estamos buscando, o sea, queremos abordar el tema de la salud mental, por supuesto que psicólogos especialistas en materia de cáncer, si es que esa es la patología de base, y en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una prestación GES, o sea, está incluido en las garantías explícitas de salud, y los cuidados paliativos también tienen psicólogos especialistas dentro de las prestaciones garantizadas. Uno podría pedir o preguntar por una derivación a psicólogo. Evidentemente que también pasa que hay mucha demanda y no siempre a lo mejor vamos a tenerlo a disposición como quisiéramos. Ojalá pudiéramos tener más profesionales de salud mental. Se necesitan totalmente. Se necesita mucho. Psiquiatras, psicólogos. Cáncer, y no solo al final de la vida, se necesita durante el proceso de enfermedad. Y no solo para la persona que está abordando, además, no solo el que está abordando la enfermedad, para toda la familia. Exactamente. Y trabajamos con toda la familia, trabajamos con los entornos cercanos, trabajamos con los equipos y tratamos muchas veces de ser puente para favorecer y facilitar la comunicación de temáticas sensibles como la que estamos conversando hoy día. De todas maneras. Oye, Dani, te quiero agradecer a ti y a todas las que firmaron esta carta por visibilizar. Era parte también del objetivo. Aquí nosotros observamos la carta al director que ustedes mandaron al Mercurio y también quisimos difundirlo a través de radio, de esta radio, y ojalá siga siendo así en otros medios. Daniela Rojas Miranda, psicóloga especialista en psicooncología y cuidados paliativos, docente también de la UDP. Voy a dejar tu Instagram porque seguro mucha gente debe estar interesada en contactarte. También tú ahí los puedes orientar si es que quieren ver otros especialistas. Dani Rojas, psicooncóloga. Así también nosotras nos contactamos. Así que muchas gracias, Dani. Te pasaste. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Nico Copano.